Hola a todos. En el video anterior vimos una herramienta para respaldo de recuperación muy poderosa, Veeam Backup and Replication. Una herramienta que he usado durante mucho tiempo y que es realmente muy fácil de manejar y que es súper útil. Es la herramienta que yo normalmente uso para hacer conversiones de físico a virtual. En el día de hoy voy a mostrarles cuál es el procedimiento. Tengan en cuenta, primero, la herramienta no solamente permite hacer restauraciones a ambientes de Proxmox, sino a cualquier otro ambiente. Y lo segundo, yo no estoy recibiendo ningún tipo de apoyo ni patrocinio por ningún fabricante. Esto lo hago porque es una herramienta que realmente es útil y me parece que es importante que ustedes también tengan esta información. Y bueno, y antes de continuar, recuerden, suscríbanse al canal, comentarios para poder tener su retroalimentación, caiga los videos y clica la campanita para que les reciban notificaciones de cuando subo nuevo contenido. Comencemos. Entonces, primero y más importante, haber hecho por lo menos un respaldo de la máquina a la cual vamos a restaurar. En este caso, eh, me estoy conectando a mi servidor de Veeam Backup and Replication, inicio la consola. Igual esta consola la pueden iniciar de forma remota. Yo por costumbre lo hago directamente en la máquina, pero es básicamente por costumbre, no porque haya alguna otra limitación. Entonces, yo ya le hice backup. Mientras carga la consola, les voy a mostrar a la máquina. Es una máquina pequeñita que hice exclusivamente para hacer este laboratorio. Es una máquina virtual que tiene dos procesadores, acá los vemos, 4 gigas de RAM y un disco pequeñito, un disco duro de 60 gigas, eh, precisamente para poderles mostrar. Si se dan cuenta, 59 gigas, realmente es una máquina muy chiquita. Esta máquina no tiene absolutamente nada, ni herramientas, ni ningún tipo de aplicación instalada, únicamente tiene sistema operativo y todos los parches de seguridad y todas las actualizaciones disponibles hasta el momento de la instalación. Entonces, la voy a dejar acá minimizada mientras estamos haciendo el procedimiento. Como ustedes saben, la consola de Veeam se demora un momento en cargar. Aquí ya está terminando el proceso de carga. Vamos a ver los jobs y cuál es el procedimiento para poder hacer la restauración. Listo. Entonces, si nos vamos a backups, aquí ya nos va a mostrar que tenemos un job para máquina física, que es este. Es un job por agente. De esa forma sabemos que es un backup a una máquina física. Dice Windows Agent. Súper importante. Tenemos que este backup es un solo objeto. Está perfecto. No necesitamos más. Y obviamente los backups tienen que haber sido satisfactorios. En este caso tenemos que el último backup corrió satisfactoriamente. Si nos vamos acá a reportes, nos va a mostrar, pues en este caso solo tenemos dos backups, solo he ejecutado dos backups de la máquina. El primero fue, bueno, los dos son de hoy y vemos que el primero fue eh, un full backup y el segundo fue un backup incremental. Realmente lo que transfirió fue muy poquito. Miren, en el primero fueron 17 gigas, en el segundo 1.9. Lo importante es que sea satisfactorio, que estén en verde. Bueno, para hacer este procedimiento hay dos opciones. Eh, no es que una sea la fácil y otra la difícil, de pronto una es más larga que la otra. Voy a mostrarles primero el procedimiento que normalmente se suele hacer. Entonces, ese procedimiento es generar los medios de recuperación desde Veeam para poder hacer la restauración de la máquina. Entonces, ¿esto cómo se hace? Es muy sencillo. Vamos a la parte de respaldos de backups, hacemos clic en los discos, buscamos el job, que en este caso es diario físico. Tenemos dos puntos de restauración, como ya les había dicho. Sobre la máquina que queremos hacer la conversión, botón derecho. Y aquí hay una opción que dice Create Recovery Media. Esa es la opción que vamos a seleccionar. Esta opción básicamente lo que nos va a ayudar es hacer una restauración completa de la máquina a través de cargando un ISO, arrancando la máquina desde un ISO. Entonces, opciones,
Voy a seleccionar que cree una imagen. Podríamos quedar un CD, pero les soy totalmente honesto que es muy raro ya encontrar un equipo que tenga CD, entonces realmente no es muy práctico. Siguiente. ¿Dónde lo voy a dejar ubicado? En este caso, yo le voy a decir que me lo ponga en descargas, que es como la ubicación más sencilla para mí. Le doy clic en guardar, clic en siguiente. Como todos los asistentes de BIM, nos muestra un resumen de lo que va a hacer. Clic en siguiente y él ya inicia el proceso de generación del archivo ISO. Este proceso se demora unos buenos minutos. Esperemos y voy a acelerar el video y continuamos en un momento. Bueno, ya terminó. Fueron realmente como 2 minutos, muy rápido. Finalizar y si nos vamos a descargas, allá vamos a tener el archivo de recuperación. Entonces voy a copiar a mi máquina este archivo y ya continuamos. Una vez copiamos nuestro archivo de recuperación fuera del servidor, lo hubiéramos podido hacer directamente desde la máquina, pero bueno. Lo primero que tenemos que hacer es entonces cargarlo a los medios ISO de nuestro servidor Proxmox. ¿Esto por dónde lo hacemos? Es muy simple. Hacemos clic en ISO, en el Datastore que estamos utilizando para guardar nuestras imágenes ISO. Acá ya tenemos algunas archivos, algunas imágenes. Vamos a seleccionar el archivo desde donde lo pusimos. En este caso yo lo puse en una carpeta donde tengo todos los ISOs. Y acá está. Lo cargamos a nuestro servidor. Es la parte más importante en este momento. Listo, una vez copiado, aquí ya la tarea salió satisfactoria. El siguiente paso es crear una máquina con las mismas características físicas. Es lo mismo que ya habíamos visto antes cuando estábamos haciendo la conversión desde los otros ambientes. En este caso, vamos a crear una máquina virtual en, eh, en la que le damos siguiente. Vamos a seleccionar que no vamos a instalar. Ah, bueno, sí. Podemos usar la imagen ISO que nosotros ya tenemos acá de BIM. Cargarla de una vez. Le decimos que es un servidor Windows y podemos dejar ese, que es un servidor 2022. Damos clic en siguiente. A nivel de esta parte lo dejamos como está. Siempre recuerden de seleccionar el, el EFI y el TPM que estén en la misma ubicación donde vamos a colocar la máquina. Teampool 2, Teampool 2. Damos clic en siguiente. Acá nos aseguremos que están todos en el mismo sitio. El tamaño del disco son 60. Lo dejamos tal cual. Bus ID, podemos dejarlo como SATA. Damos clic en siguiente. Número de sockets 1, número de core 2 y la memoria 4096. Hasta este punto la máquina ya tenemos garantizado que está igual. Tarjeta de red la dejamos tal cual como está. La tarjeta E1000 es la más fácil de configurar en todos los ambientes. Generalmente todos los sistemas operativos traen el driver para esta tarjeta. Damos clic en siguiente y aquí básicamente en el resumen le damos finish. Y listo. Una vez está totalmente creada la máquina, esperemos un momento. Nos vamos a ir a opción, perdón, hardware. Aquí aseguramos que ya está en los medios. Sí, efectivamente está en los medios. En opciones. Le voy a cambiar el nombre porque realmente no caí en cuenta y le puse un nombre cualquiera. No le seleccioné un nombre, entonces migrado. Siempre me olvida que no deben ir mayúsculas. Listo. Perfecto.
Ya quedó con el mismo, con el nombre y ya lo podremos prender. Entonces, simplemente abrimos la consola, le damos a Start. Si vuelve y nos aparece esto, le volvemos a dar clic. Realmente no es que lo esté prendiendo dos veces, sino la segunda ya inicia la conexión con la consola. Acá damos Enter para que inicie desde el CD. Acá ya está arrancando desde el CD. El proceso tarda unos minutos. Listo. Entonces, esta es la herramienta de recuperación de BIM. Nos dice que fue creada a partir de un Windows Server 2022. Le vamos a decir que es una restauración bare metal. El almacenamiento está en la red. Efectivamente sabemos que está en nuestro servidor. Damos clic en siguiente. Vamos a decir que es un BIM Cloud Repository porque es nuestro servidor de BIM. Si lo tuviéramos en un directorio NAS, pues seleccionaríamos NAS, un directorio de objetos, le daríamos la ubicación y la dirección del directorio de objetos, o si lo tenemos directamente en la nube, pues le daríamos la dirección de la nube. La red, podemos ver si la está tomando y efectivamente la está tomando sin ningún problema. Algo muy importante, si se dan cuenta, el direccionamiento que está tomando la tarjeta en este momento es el direccionamiento de nuestra máquina a recuperar. ¿Eso qué quiere decir? Que la máquina que vamos a recuperar la vamos a tener que apagar. Entonces lo voy a hacer inmediatamente para que después no haya problemas de conflicto de IPs. Si llegásemos a dejar la máquina prendida, no se va a conectar. Entonces yo directamente corro el comando shutdown /t0, es decir, que no espere, tiempo 0, /s, que pare. Listo, máquina apagada. Ahora sí podemos continuar en nuestra máquina. Damos clic en siguiente. BIM Backup Server. En este caso, colocamos la dirección de nuestro servidor de BIM. 192.168.1.60. Credenciales, pues las credenciales de ya sea una cuenta de dominio o una cuenta de local de la máquina. Y si no tienen eso, pueden haber generado el recovery token. En este caso yo no lo hice, entonces simplemente le voy a dar a administrador. Le damos clic en siguiente. Y se va a conectar al servidor. Y ya nos muestra que detectó que la máquina es la 192.168.1.80 y nos toma el pool de backups que tenemos. En este caso, si se dan cuenta, no nos permite ampliarlo. Nos dice que hay dos puntos de restauración. Él va a restaurar el más actual. Le damos clic en siguiente. Como les dije, siempre selecciona el último. Tengan en cuenta, el último, así sea incremental, siempre pues restaura los archivos, los últimos archivos modificados, pero suma lo que encuentra en su último full. Le damos clic en siguiente. Vamos a restaurar toda la máquina. Siguiente. Aquí, como siempre en los asistentes de BIM, nos va a mostrar un resumen de lo que va a hacer. Y ya cuando estamos listos, simplemente le damos restaurar. Este proceso, como ya les había comentado en el video anterior, normalmente el proceso de restauración dura como mínimo el doble del tiempo de respaldo. Entonces, en este punto voy a pausar el video y continuamos en un momento.
Bueno, finalizó el proceso. En total tomó 18 minutos, un proceso realmente rápido. Y como se pueden dar cuenta acá en el asistente, todo salió con verde. Acá simplemente hacemos clic en Finish. ¿Queremos hacer reboot del equipo? En este momento no, lo quiero apagar. Entonces nos vamos acá y le decimos Shutdown. Listo. Ya en este momento apagó. ¿Por qué lo quiero apagar? Esperemos que... Listo. Porque voy a remover el disco de la unidad. Listo. Ya una vez lo tenemos ahí, vámonos a la consola. No, pero perdón, vamos a esto que me gusta más. Y ya lo podemos dar iniciar. Bueno, si se dan cuenta, es un proceso que pudo tomar unos 3, 4 minutos, pero que al final la máquina ya inicia normalmente. Vamos a enviar control suprimir. Listo. Siempre la primera vez que carga va a tomar un poco más de tiempo. Esto es normal porque está haciendo reconocimiento de nuevos dispositivos. Nosotros, una vez la iniciemos, tenemos que revisar que esté funcionando todo adecuadamente y adicional a eso vamos a tener que instalar las herramientas de virtualización de Proxmox, que son las Virtue Tools. Entonces, si nos damos cuenta, ya la máquina está totalmente cargada. Vamos a irnos al administrador de dispositivos para verificar si reconoció todos los dispositivos o hay alguno que no esté funcionando adecuadamente o que no esté reconocido. Esto sale porque pues obviamente estaba corriendo cuando se le hizo el backup y el sistema detecta como si hubiera sido una bajada inesperada. Entonces voy a minimizar esto un segundo, le voy a decir otros, sí, otros no planeados está bien, démosle OK. Listo. Cerremos el asistente y veamos el administrador de dispositivos cómo está. Bueno, algo que esperábamos, no todos los dispositivos están bien reconocidos. El adaptador de pantalla debe ser uno genérico, correcto. La tarjeta de red, si normalmente reconoce la que es, no hay ningún problema. Vamos a cargar las herramientas de virtualización. Lo hacemos por hardware, nos vamos al CD, usamos una imagen en ISO y aquí están, no están, no las he cargado, un descuido mío, carguémosla rápido. Entonces nos vamos a ISO, subir, archivo, y por aquí las tengo. Virtio, acá están, abrir, subir,
Tarea completada satisfactoriamente. Ya nos podemos ir nuevamente a la máquina. Ahora sí, montemos el CD. Y ya nos podemos ir a la consola, a la unidad de CD. Acá vamos a ejecutar el de 64. Y acá es básicamente siguiente, siguiente, siguiente. Realmente esto no tiene mayor misterio. Acepta las condiciones, siguiente. Como se pueden dar cuenta, todos los drivers son bastante más drivers que en otros ambientes. Instalar. Listo, ya. Perfecto, ya nos reconoció todo el hardware virtual. Y ya esto sería la última parte de la migración. Le damos finalizar. Y bueno, una ventaja que tienen estas herramientas es que normalmente no nos piden reinicio. Entonces ya estaríamos listos para poder utilizar nuestro servidor físico virtualizado. Entonces, bueno, voy a mostrarles el segundo procedimiento. Para esto voy a apagar esta máquina y la voy a borrar. Y continuamos en un momento. Listo, ya les mostré la primera forma de restaurar una máquina o de convertir una máquina de físico a virtual. Ahora vamos a ver la segunda. Entonces ya estamos en la consola de Proxmox. Si se dan cuenta, ya borré la máquina física que habíamos convertido. Vamos de una vez a nuestro servidor de BIM. Acá vamos a irnos, al igual que con la opción anterior, a Disk y vamos a seleccionar la máquina y botón derecho y vamos a irnos a la opción que dice Restore Entire VM to Proxmox BE. Está acá en este menú o lo podemos encontrar en la cinta de tareas de la parte superior, acá como última. Damos clic allí, en cualquiera de las dos opciones llegamos al mismo punto. Esta es la máquina virtual a la cual vamos a hacerle la conversión. La dejamos seleccionada, si se dan cuenta, pues obviamente es la única que está en ese backup, entonces es la toma de una. Le damos clic en siguiente. No nos da la opción de restaurar en la ubicación original, obviamente, porque lo vamos a mover a otro lado. Lo dejamos allí, le damos clic en siguiente. Vamos a seleccionar el destino. Simplemente hacemos clic en host y seleccionamos nuestro host Proxmox. En caso de que tuviéramos un clúster, nos va a aparecer acá el listado de equipos. Aquí ya quedó seleccionado, sin ningún problema. Siguiente. En este punto nos va a preguntar el almacenamiento donde lo vamos a dejar. Para esto simplemente hacemos clic sobre el host. Si se dan cuenta aquí no hay ni nada especificado, pero acá nos va a permitir seleccionar dónde ubicarlo. Entonces, primero seleccionamos el almacenamiento. En este caso vamos a seleccionar nuestro servidor Proxmox, el Teampool 2 y el tipo de disco. Entonces RAW la había visto así. Listo, acá nos dice máquina original, nueva máquina. Va a ser la misma dirección IP. Si tuviésemos servidor de nombre, pues nos mostraría los nombres. En este caso no lo estoy usando. Le damos siguiente. La red, pues él ya tomó una red y nos está diciendo que no está conectada. Entonces simplemente lo mismo. Seleccionamos la red y le decimos que la vamos a poner en VM Bridge, que es el que está proporcionando la red a nuestras máquinas virtuales. Le damos clic en siguiente. Reason. Esta es un texto de libre escritura. Básicamente nos permite poner la razón por la que la estamos restaurando. Esto es básicamente por temas de trazabilidad y auditoría. Acá podemos poner todo el texto que queramos. Como ya lo dije en el video anterior, esto es si tenemos un caso de mesa de ayuda o tenemos un correo, simplemente por copiar y pegar acá esa información. Siguiente.
como todos los asistentes de BIM, nos va a mostrar un resumen y no la vamos a dejar prendida, la vamos a revisar antes y simplemente damos clic en Finish. Y aquí ya inicia el proceso de restauración, pues que básicamente lo que va a hacer es la conversión de un físico a un virtual. Siempre en los procesos con Proxmox va a encender el worker. El worker es la interfase de conexión entre BIM y Proxmox y es el que se encarga de mover los datos entre un lado y el otro. Si nos vamos aquí a la consola nos damos cuenta que él ya lo está prendiendo. Automáticamente no tenemos que hacer nada. Una vez prende y ya tiene ya ha subido bien y ya está respondiendo, él continúa el proceso. Al igual que en el proceso anterior, voy a pausar el video en este punto y continuamos una vez termine. Listo, terminó el proceso de restauración. Si nos damos cuenta en la parte superior, acá nos dice que arrancó a las 3:46, terminó a las 4:26. Entonces, pues nada, ya lo que queda por hacer es darle close acá. Si vemos en el log, fue satisfactorio. Y aquí ya el worker está apagado y la máquina que acabamos de migrar está apagada también. Revisamos la conexión, nos dice 2 sockets, un core de cada socket, 4 GB en RAM, está en el pool que le dijimos, las opciones de arranque, está arrancando el SATA 0, la podemos prender inmediatamente. A la consola, iniciar. Desde este punto el proceso es muy parecido al que ya hicimos cuando hicimos la restauración con los medios con la carga del ISO. La única diferencia es el proceso que hicimos antes de hacer la restauración, que lo hizo directamente, en este caso lo hizo directamente BIM y no lo hicimos nosotros a través de la herramienta de BIM. El proceso puede que tome un poco más de tiempo, podríamos decir que como más o menos el doble del tiempo, pero la máquina queda exactamente igual. De hecho, cuando la arrancamos, si se dan cuenta, está haciendo exactamente los mismos procesos que en, en el procedimiento anterior. Entonces, pues bueno, acá vamos a esperar a que acabe de arrancar y instalamos las herramientas del virtualizador y la máquina quedaría lista para su uso. Bueno, ya arrancó la máquina. Vamos a cargar los medios de instalación. Empezamos por hardware. No nos quedó cargada una unidad de CD, adicionémosla. Bueno, en este caso, para que se acabe de adicionar el CD bien, toca apagar la máquina. Listo. Ya la máquina la apagué y la volví a prender, no hice nada diferente. Y aquí ya el CD lo está reconociendo, como podemos ver. Cosas que podemos darnos cuenta
que son diferentes con respecto al proceso anterior es que no tiene red la máquina. Y esto es porque obviamente el hardware que se cargó es diferente y para este sí vamos a necesitar que se reconozca a través de los drivers de las tools. Entonces estoy abriendo el administrador de dispositivos para que nos demos cuenta los dispositivos que quedaron. En este caso van a ser diferentes con respecto a los que ya habíamos configurado o los que ya habían quedado con el procedimiento anterior. Entonces, como se dan cuenta, en el procedimiento anterior nos había quedado solamente un dispositivo sin reconocer, que era creo que un dispositivo PCI. En este caso no nos está reconociendo la controladora de Ethernet y no nos está reconociendo otros dispositivos. Entonces, básicamente vamos a instalar las herramientas porque esto es lo que le falta. Entonces, simplemente, ya saben, Virtual Winges Tools, ejecutamos el instalador. En este caso, muy seguramente, no estoy seguro, pero muy seguramente sí nos va a pedir reinicio a la máquina. Esperemos a que acabe para saberlo. Listo. Ya nos reconoció todos los dispositivos. Esperemos a que termine el instalador. Listo, satisfactorio. No hubo necesidad de reiniciar. La tarjeta claramente es diferente a la que habíamos configurado antes, pero ya tiene red. Algo que es importante es que tenemos que revisar que la configuración de la tarjeta de red sea la adecuada. Seguramente, como es un dispositivo nuevo, no tiene la configuración de red que ya veníamos con esta máquina. Efectivamente, entonces simplemente vamos a tener que hacer la configuración a mano. Perdón, esta era la 80. La máscara es esta. Una vez configurado, aceptar. Esto es normal porque ya ella tiene dentro de los dispositivos deshabilitados que ya tiene una dirección IP. ¿Desea quitar la configuración IP estática del adaptador que falta? Sí, claro. Ya ese adaptador no está, entonces quítesela de esa y póngala al nuevo. Y aquí ya nuestro equipo quedó con la parte de red también configurada. En este momento ya finalizamos todo el proceso de migración en el segundo procedimiento. Bueno, como se pudieron dar cuenta, hacer el proceso de migración de físico a virtual con una herramienta como BIM es supremamente sencillo. BIM es una herramienta bastante útil que no solo sirve para hacer eh, respaldo y recuperación, sino también hacer procesos de migración de forma muy sencilla. Cabe aclarar que no estoy recibiendo por parte de BIM ningún tipo de patrocinio, lo hago porque es una de las mejores herramientas para hacer este tipo de tareas. Y bueno, ya saben, comentarios bienvenidos, estoy atento a todas las necesidades, a todas las consultas que tengan. Like a los videos, clic a la campanita para que reciban notificación de nuevo contenido y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.